Doctor, muy buenos días. ¿Cómo estás, Solange? Todo muy bien, Doc. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. Aquí pues empezando temprano el estudio. Profe, buenos Muy días. bien, doctor, aquí madrugando a recibir clases. Claro, claro, hay que empezar permitir la entrada del conocimiento desde temprano. Bueno, el conocimiento que todos aquí compartimos. Bueno, en esta materia, Derecho Internacional, ¿sí? Hemos pues retrotraído algunos conceptos, digamos, estudiados en el pregrado, ¿sí? Y que hemos, digamos, profundizado en cierta medida. Bienvenida, Silvana Flores. Gracias, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, entonces, como decía, hemos profundizado en algunos conceptos. Obviamente, no podemos ver todos los conceptos que vimos al menos en derecho internacional público y mucho menos los de internacional privado, pero pues sí podemos tener, digamos, retrotraer algunas ideas, ¿sí? Algunas ideas que son relevantes, son pertinentes para este doctorado. Y entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Yo he visto en algunos posgrados, acá en Venezuela e incluso fuera del país también, que se hacen una serie de evaluaciones, por ejemplo, maestrías o doctorados, hacen unas evaluaciones, les dan un material, estudian e incluso les hacen un examen. Ya este no es el momento de hacer ese tipo de cosas. Ya eso pasó, eso está en el pregrado, incluso hasta el nivel de la especialización. Pero en este momento no es la idea de lo que estamos haciendo porque no vamos a indagar respecto de el dominio que usted tenga en el área concreta, sí que pues, es muy variada, porque se está tratando de un doctorado en ciencias jurídicas, y si hacemos eso sería como volver a estudiar derecho con mayor profundidad y en muy poco tiempo. No. En este momento lo que nos interesa son el avance en las destrezas investigativas dentro del área concreta. Entonces, al final quiero que tratemos algo porque recuerdan la tercera asignación. Yo no sé si ya se venció, yo a las otras las evalué, los felicito por la responsabilidad de ustedes en el cumplimiento de los deberes, ¿sí? Realmente, y en el cumplimiento de las instrucciones, ¿sí? Porque es difícil hoy en día encontrar, sobre todo en el plano académico, los estudiantes que quieran cumplir las instrucciones tal cual se las da el docente. Y yo no pongo esas instrucciones, y ustedes no saben, no pongo esas instrucciones como algo caprichoso, sino como algo netamente formativo, ¿sí? Me interesa casi que mucho más que el resultado del proceso, ¿sí? Es como cuando uno estaba en clase de matemática y de repente no salía muy bien, y entonces le preguntaba al profesor, no sé si pasaría en el Ecuador, profesor, ¿usted va a corregir resultado o procedimiento? Bueno, uno hace así. En estos casos me interesa el procedimiento de investigación, la forma en que ustedes van a acceder a esos conocimientos que, como diría Platón, tenían olvidados y a recordar y bueno, van a profundizar. Entonces, al final de esta sesión, la idea que tengo para ustedes es que revisemos algunos títulos y algunos planteamientos de algunas tesis para que podamos comprobar cómo se desarrolla en el campo del derecho internacional algunas situaciones problemáticas que pueden dar pie al análisis y al estudio de una tesis doctoral o una tesis de maestría, algunas son de maestría. Por eso, la tercera asignación, no sé si ya la hicieron, versa sobre tres situaciones problemáticas en el campo del derecho internacional, si mal no me acuerdo. Es que me confundo porque tengo varios cursos y varias cosas que atiendo y pues de repente se me confundo. Pero esa es la idea. Entonces, al final, planeo realizar como una revisión de de algunos resúmenes de tesis donde estaría el problema para que podamos ir ilustrando. Porque, ¿qué ocurre? En el caso de los doctorados y de la maestría, pero sobre todo de los doctorados, donde el producto final es tan relevante, de tal importancia, es decir, la tesis doctoral es tan relevante que termina por opacar la escolaridad, por decir,
En cuanto a relevancia académica, pues la escolaridad es algo pues, interesante, pero lo decisivo es la tesis doctoral. Entonces, yo tengo la idea de que en todas las materias que uno va viendo durante este programa de formación, debería todos realizarse, pensarse para dotar de insumos a la persona, al estudiante, al participante, de forma tal que pueda acceder y pueda ir desarrollando sus ideas, sus marcos teóricos para la tesis doctoral dentro de lo que sea posible. Porque si yo estoy investigando penal y estoy viendo una materia de civil, pues me pudiera traer algo ahí de cuanto al daño y demás, la responsabilidad penal, la responsabilidad civil derivada del delito, pero no puede ser tan exactamente que me va a servir para mi idea doctoral, pero sí debo ir algo desarrollando de esa materia para poder ir alimentando lo que sería mi tesis doctoral, porque si no, luego caemos en que terminamos todas las asignaturas y eh, no hemos desarrollado ningún tipo de investigación, ni ningún proyecto, ni nada, que eso aquí no va a ser, se lleva de la mano a la persona en cuanto a las materias que realmente tienen que ver con proyectos, pero en la generalidad de las universidades pasa eso. Entonces, quería hablar de esos puntos y quería pues hablar de algunas cosas interesantes con las que podemos complementar el área que estamos viendo. Vamos ahí como digamos en cierto desorden, no llevamos una idea totalmente metódica, pero pues vamos situándonos sobre la marcha. Quería conversar un tema que ustedes ya investigaron. ¿Sí? Aquí tengo algunas de las fuentes del derecho internacional. ¿Sí? ¿Qué investigaron ustedes sobre las fuentes del derecho internacional? Y yo les haría algunas acotaciones. Digo yo, después de que ustedes hablan. Muy democráticamente vamos con Solange. ¿Qué tal, profe? Muy bien. Ya. Bueno, dentro del ensayo que yo le realicé, hubieron bastantes, ja- eh, bastantes tratadistas en el que un montón había fuentes de diversas formas. Por ejemplo, del tratadista de Castilla. Él expresa que la palabra fuente se atribuye dos significados. El primero es de los modos originales de formas del derecho y el segundo es del documento destinado a probar la existencia del derecho. En cambio, el otro tratadista es el que distingue entre fuentes reales y fuentes de conocimiento de las normas. Las fuentes reales de las normas del derecho internacional, que son fuentes formales, fuentes materiales y dimensiones diquelógicas. Entonces, hay varios tratadistas y hay un montón de fuentes dentro del derecho internacional y que a la final nosotros, concluí yo, ¿no? Que se considera que las fuentes existentes entre las que constan son los tratados, la costumbre internacional, las leyes, la jurisprudencia, la doctrina y principios generales del derecho de cada uno dentro del derecho internacional. Entonces, cada uno de ellos yo les desbocé, les fui dando a cada uno de ellos el significado y obviamente con cada tratadista, porque tienen diferentes, digamos, pensamientos, diferentes desarrollo de la materia para así ir desarrollando lo que es el derecho internacional. Eso, profe. Ok, felicitaciones, Solange. Fíjense ustedes, a eso es que hago yo referencia cuando digo el procedimiento, la relevancia del procedimiento más que la relevancia de la investigación del producto, que también es relevante. Pero se nota, sí, que la investigación ha producido sus frutos y en realidad el primer acercamiento que hace uno a las fuentes del derecho internacional le lleva a concluir que hay que abandonar todas las certezas, porque hay demasiadas posiciones, demasiadas formas de ver las mismas fuentes, no hay acuerdo, porque no existe un ordenamiento jurídico central, unificado, sí, no existen muchos procesos de tratamiento diferenciado
a las diversas fuentes, de aceptación o no de las diversas fuentes, de forma de aplicarlas o no. Entonces, eso es lo que empieza a uno a sonarle la heterogeneidad del tema de las fuentes del derecho internacional. Claro, uno tiene como punto de partida, al igual que en los ordenamientos jurídicos latinoamericanos, digamos, la ley, ¿sí? Y allá tiene como punto de partida los tratados internacionales, pero no es la única forma de revisión de las fuentes del derecho. Por ejemplo, sí, por ejemplo, en los casos en que uno está hablando de tratados internacionales o en los casos que está hablando de las convenciones, pero aquellas convenciones que son declaración de derechos humanos, declaración de tal sitio respecto sobre alguna cosa ambiental y demás, ahí en esos casos que han sido suscritos, acuerdos, declaraciones, manifestaciones de voluntad, más que todo como manifestaciones de buena voluntad, entramos en un campo complicado del derecho, porque no estaríamos entre lo que ya vamos a conversar un poco, entre la costumbre o el soft law. Se entiende, por lo menos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que si bien es una, como se dice, una declaración, no tiene las características de lo que sería el soft law, que son simplemente recomendaciones, ideas a desarrollar, sino que, porque tampoco podemos decir que la Declaración de los Derechos Humanos es tema de soft law, un tema de ese derecho que es simple más una orientación o una guía, pero tampoco forma parte de tratados internacionales que establezcan obligaciones concretas para los estados. Si bien existe la obligación específica del respeto a la dignidad humana, la Declaración Universal de Derechos vendría a ser una suerte de codificación, hasta cierto punto, de una norma consuetudinaria, opinan algunos autores, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo se complica el asunto. Giovanni, qué me iba a decir al respecto que lo veo a punto de hablar? Listo, profe. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Sí, yo creo que es una temática muy importante si nosotros partimos del concepto particular de los principios del derecho y la finalidad que tiene el derecho, ¿no? En general, de regular, normar las relaciones dentro de los particulares, dentro de una sociedad. No más sería importantísimo, igual que regule el derecho internacional como una norma, todo lo que conlleva el estudio del derecho internacional, como nosotros hemos estado hablando, que igual todas las relaciones entre estados, los sujetos internacionales que la componen. Ya Solange nos había manifestado un poco acerca de las fuentes del derecho. Igual hay algunos autores que profundizan y no solamente se ciñen a un tipo de fuente del derecho. Entonces, dentro de la investigación nos ha ayudado a ampliar un poquito más ese conocimiento, pero partiendo de un esquema principal, nosotros vemos que los tratados, convenios internacionales o como se les dé estas denominaciones, es algo fundamental para que pueda regirse dentro de los estados y dentro de la comunidad internacional, sin dejar de lado lo que las decisiones judiciales adoptadas por estos organismos internacionales y su aplicabilidad que tiene en cada estado, ¿sí? Tiene que tener ese respeto internacional. Hablamos igual acerca de los precedentes de la jurisprudencia internacional en los cuales nos ayuda un poquito a viabilizar esos temas un poco oscuros o temas, cómo podemos resolverlos. Siempre la jurisprudencia está al servicio de que nosotros ya tenemos un precedente y podemos nosotros de ese precedente poderlo aplicar en un caso concreto. También vemos lo que es la costumbre internacional. Nosotros vemos en determinados países cómo con el respeto de las normas internas, cómo nosotros tenemos que irlo asociando de acuerdo al derecho de convencionalidad, y por último, lo que son los principios generales del derecho. Igual,
Entonces, yo creo que es muy importante determinar cuál es el medio, cómo provienen esas normas jurídicas para que nos puedan dar una posible solución. Y eso es lo que nos ha tocado dentro de esta tercera investigación de los casos en concreto, en la que nosotros, bueno, yo muy en particular, había topado 3 puntos, casos históricos que se dieron aquí, lo que fue el caso de Chevron Texaco y ese impacto ambiental que tuvo aquí, que hasta el día de hoy se siguen en los tribunales internacionales tratando de que esta empresa cumpla la sentencia que la misma Corte Interamericana, lo mismo la sentencia de aquí de la Corte Constitucional habían emitido al respecto. Igual el caso de que fue ya algo público de Julian Assange, en la que se le había dado en su primer momento el asilo político, luego se lo retiró, toda la argumentación jurídica, política que hubo inmerso dentro de este caso. Y por último, el caso que se dio del diario El Universo en contra Emilio Palacio, tratando un poco de romper, ¿qué cosa? Esa libertad de expresión, esa libertad de prensa. Entonces vimos nosotros el nepotismo en el momento del gobierno de Rafael Correa, que justamente prohibió, mandando ciertas normativas, como tenemos consecuencia la ley Mordaza, que se conocía a la ley de comunicación. Entonces, es fundamental todas las temáticas del derecho internacional en las que nosotros nos ha tocado ir asociando en los casos en concreto, y como ya dijeron, esto es lo que nos ha ayudado un poco nuestro conocimiento a ampliar. Es lo que puedo decir, mi profe. Ay, muchas gracias, Giovanni. Mire, le felicito realmente en cuanto a su intervención, porque me ha tocado un punto distinto y veo que también ha desarrollado la tercera asignación y ha cumplido los objetivos de ella, porque fíjese usted, cualquiera de esos tres casos que usted me dice sobre, bueno, en el caso de Julian Assange, es directamente relacionado con la República del Ecuador, es relevante y cualquiera de esos casos genera un problema de investigación dentro del punto de vista del doctorado en ciencias jurídicas con base en el derecho internacional. Es interesantísimo el planteamiento que usted hace, es relevante, lo que le digo, por lo menos en ese caso de Julian Assange, la concesión y el retiro del asilo, toda esa serie de, digamos, movimientos políticos, por decir así, políticos que se desarrollaron con base partiendo de la idea de, de la concesión de ese asilo, las presiones diplomáticas que existieron y cómo concitar eso, cómo juntar eso o coligarlo con el ejercicio de los derechos humanos, la protección de los derechos humanos, sobre todo cuando yo concedo asilo político, yo digo, bueno, hay un principio de no intervención, pero cuando yo concedo asilo político a una persona, hay una declaración inherente a esa concesión relacionada con el reconocimiento de que esa persona es un perseguido político, esa persona está siendo enjuiciada o perseguida por un delito de orden político. Y el delito político, pues ustedes saben que es una categoría que no enmarca dentro de la delincuencia, digamos, normal o genérica, sino que tiene que ver donde el enfrentamiento de una persona frente a un Estado, al poder de un Estado, bien sea que haya cometido algún delito o haya infringido alguna norma, pero esa norma realmente se extralimite o se refiera, impida el ejercicio de sus derechos políticos, bien por la norma misma o bien por el juzgamiento o tratamiento que se le dé. Entonces estamos en presencia de tres situaciones que claramente pueden constituir objetos de investigación para una tesis doctoral. Claro, como si uno ve que hay ciertos antecedentes en la materia, pues uno puede avanzar. En el tercero de los casos, sí, en el que usted me habla de la violación de los derechos de la libertad de expresión. Entonces, fíjense, ahí revisamos, y creo que yo traigo un ejemplo de eso, vamos a revisar cómo va a haber una constitucionalización, va a haber el derecho internacional de los derechos humanos que se ha logrado a través de tratados internacionales, pero también, y el derecho internacional humanitario,
pero en este caso el derecho internacional de los derechos humanos se ha logrado a través de una serie de tratados, pero también a la vez por medio de la doctrina y por medio de la costumbre, aunque pareciera que no, va a alimentar las constituciones, las rígidas constituciones latinoamericanas, ¿sí? Va a alimentarlas y va a dotar de derechos de esas constituciones y de ciertos, digamos, procedimientos y ciertas prerrogativas. Por lo menos la Constitución venezolana reconoce todos los derechos humanos, aunque no estén establecidos dentro de ella misma, no estén previstos dentro de ella misma, sino que aparezcan reconocidos en instrumentos o en normativas internacionales, lo cual no va a ir en contra, va a incluir en una interpretación extensa, va a incluir a la costumbre y debiera incluir también los tratamientos doctrinales en cuanto estos sean reconocedores de la dignidad inherente del ser humano. Entonces, Giovanni, le felicito porque veo que sea también, y Solange también, claro, pero le felicito porque veo que pues ha surtido efecto, ha cumplido los objetivos de lo que venimos desarrollando. La idea de la tercera tarea es esa. La tercera tarea es ponerlos a pensar, no necesariamente deben hacer la tesis en el campo del derecho internacional, pero sí pudiera surgir una idea que les oriente o que les inspire para desarrollar esta tesis, porque pensemos en algo. Estamos ante un doctorado en ciencias jurídicas, ¿sí? Vamos a tratar derecho en gran profundidad, vamos a filosofar, tenemos que incluir notas de filosofía del derecho, porque pues sobre todo en el campo del derecho internacional tenemos que estar claros desde ese punto de vista y desde el punto de vista epistemológico que vamos a generar conocimiento, ya trascendimos el nivel de la maestría, vamos a generar conocimiento y qué área mejor para generar conocimiento, digo yo, ¿no? En este caso de la materia que yo imparto, que esta área donde el conocimiento es muy poco cierto. No tenemos absolutas certezas porque pues tenemos muchas posiciones. Es un área que se presta para la investigación. No sé si me quiere agregar algo, Giovanni. Sí, profe, justamente dentro de lo que estaba investigando me pareció algo importantísimo en el caso de Julian Assange, en el hecho de que Ecuador le había otorgado la nacionalidad ecuatoriana. Nuestra constitución, topando el punto justo como usted decía, nuestras constituciones establece la constitución de la República del Ecuador la no extradición de ningún ciudadano ecuatoriano. Al tener ya nuestra nacionalidad, el Estado ecuatoriano tenía que dar su derecho de protección. Entonces, ahí viene el dilema y se ve la presión política, la presión económica de estos sujetos internacionales, de estos actores internacionales, que a la final Ecuador tomó su decisión, le quitó la nacionalidad y le entregó a las autoridades de Londres y todo. Entonces, sí genera, y topando el punto también hablemos en este caso de los derechos humanos, tal como dice Hans Kelsen en su pirámide y dentro de nuestra constitución en la normativa, siempre cuando exista alguna norma que garantice de derechos humanos, esta tendrá que prevalecer sobre qué, sobre las normas internas o sobre la constitución. Lógicamente vemos en estos casos que fue casos que los dejaron de lado. Por eso es lo que al no tener una justicia, al no tener un respaldo a nivel interno, tuvieron que ir a nivel internacional ante la Corte Interamericana para poder hacer valer su derecho universal, así tal como usted lo indica, profe. Eso nada más. Ok, acertadamente señala usted, Giovanni, ese punto. Y fíjese usted, ese tipo de actuaciones donde yo concedo la nacionalidad, obviamente tengo el deber de proteger. Y si yo retirara la nacionalidad, ya no tendría ese deber. Ese tipo de actuaciones podrían, dentro del derecho normal, el derecho común que estudiamos, constituir conductas fraudulentas, el fraude a la ley, ¿sí? De fraude a la ley que conllevarían la unidad de lo actuado, ¿sí? Y pudieran ser reconocidas y declaradas así ante los tribunales nacionales o internacionales. Ya quiero proponerles, ya que usted me está hablando de eso, yo iba al final, pero les voy a proponer
algo en el momento para que lo piensen y conversamos un poco al final. Hay un problema jurídico que, digamos, no tiene una solución dentro del campo del normal, del derecho, ¿sí? Que es les voy a proponer algunos de los aspectos relacionados con el juzgamiento de los criminales de guerra, ya los estoy calificando, criminales de guerra, nazis en el juicio de Nuremberg, ¿sí? Surgiendo de una problemática. Las leyes internas del Tercer Reich, del Reich alemán, del Estado alemán, de ese entonces, el Estado nazi, permitían lo que ellos hicieron con el pueblo judío, era legal. Ese tratamiento de esa discriminación era legal, estaban obrando de acuerdo con la ley. Incluso dice Hannah Arendt respecto de aquel famoso criminal de guerra Adolf Eichmann, que fue capturado en Argentina y juzgado en Jerusalén en un juicio que durante los años 60 del siglo XX, creo que 60 o 70, no sé, del siglo XX fue muy sonado, fue un espectáculo prácticamente mediático. Ella pues fue, digamos, un poco crítica también con todo lo que pasó, tanto con lo que hicieron los nazis como las soluciones que se dieron. Bueno, ella decía que Adolf Eichmann era realmente un fiel cumplidor de sus deberes, ¿sí? Y que su postura vital de cumplimiento de los deberes podía incluso entronar y cuadrar perfectamente con el imperativo categórico de Immanuel Kant, ¿sí? De que existía una ley por encima de mí y yo la cumplo fielmente, para resolver, digamos, sintetizar de esa forma. Bueno, entonces, si esas leyes del Reich, ¿sí? Eran validaban la conducta de esas personas y si vamos, bueno, no, pero es que es una violación a los derechos humanos, si consideramos que la Declaración de los Derechos Humanos, tomándola como una normativa que genera obligaciones y que no se habían establecido, sin haberse establecido delitos en el momento, la Declaración de los Derechos Humanos es posterior al, a la, es posterior a los hechos ocurridos en los campos de concentración. Entonces, en ese caso, ¿cómo se hizo? ¿Cuál fue el procedimiento? ¿De qué forma se juzgaría a personas que obviamente habían atentado contra la dignidad humana, pero desde el punto de vista jurídico, ¿qué se podía hacer? Ahí se le dio una solución que puede ser no del todo satisfactoria, pero se le dio una solución, pero quisiera de repente, ahorita más tarde, lo pensamos, y ahorita más tarde conversamos un poco al respecto. Bueno, entonces hablábamos de las fuentes del derecho internacional, ¿sí? En la fuente del derecho internacional, obviamente, la más directa, la fuente por antonomasia, son los tratados. Existe la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Si da tiempo, hablamos un poco como esa. Son formas, los tratados son formas de producir derechos y obligaciones. Obviamente, tienen que estar suscritos, ¿sí? Por sujetos de derecho internacional capaces de vincularse, porque habíamos hablado de la existencia a lo menos en el momento, de sujetos de derecho internacional emergentes, como las grandes corporaciones, como las organizaciones internacionales, pero tendrían que estar suscritos los tratados por sujetos de derecho internacional capaces de vincularse en el derecho internacional, y estos sujetos de derecho internacional se vinculan por medio del ejercicio de la soberanía, es decir, soberanamente asumen o dejan de asumir obligaciones y también crean para sí derechos. Es decir, que el acto, si vamos a ver, los actos normativos internacionales tienen eh, una similar característica con las normas individualizadas derivadas de las convenciones de las personas naturales, de las personas jurídicas en el derecho civil, que serían los contratos. ¿Por qué? Porque
los tratados internacionales son normas convencionales, ¿sí? Por dada la naturaleza especial del derecho internacional, son normas convencionales, dada que no existe, al menos hasta ahora, ha habido iniciativas al respecto, sueños de la creación de un ordenamiento jurídico central internacional. Es curioso, eso ha sido un sueño de la humanidad de toda la vida y ha sido un sueño, yo digo siempre, incluso de los novelistas. Sí, porque no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno ve una película de ciencia ficción basada en una novela de ciencia ficción, cuando nos atacan los extraterrestres no nos ataca un país, nos ataca un planeta. Ellos, esos extraterrestres, de acuerdo al sueño de los novelistas, ya resolvieron ese problema. No sé si será que es inherente a la condición humana o no sé por qué, pero ya resolvieron el problema del derecho internacional y ya crearon un ordenamiento jurídico y un orden central. Es decir, que no sé si eso signifique que es uno de los grandes anhelos del ser humano, que consideren estas personas, estos artistas, que no es posible, tendríamos que ser extraterrestres para lograrlo, o simplemente consideren que es algo imposible de lograr. Bueno, entonces, en ese caso, los tratados son normas convencionales. Con respecto a la costumbre, ella tiene un valor, como me decía Solange, que varía de acuerdo con el tratadista de que se trata, ¿sí? Porque algunos dicen, bueno, la costumbre tiene valor en tanto sea recogida bien por el proceso de codificación, el proceso de cristalización, que se le dice también a otro similar, o el de creación de una costumbre, el reconocimiento de una costumbre internacional, todo eso por vía de los tratados internacionales, es decir, que sería como una inspiración para los tratados. Pero otros tratadistas dicen que la costumbre tiene valor por sí misma y en tanto tenga dos caracteres. La construcción empírica de la costumbre, es decir, la repetición, lo que decíamos en derecho normal, en derecho común, la inveterata consuetud, es decir, la repetición en el tiempo de las conductas relacionadas con esa costumbre y el reconocimiento, que es un elemento subjetivo, un elemento de ánimo, el reconocimiento por parte de los sujetos de derecho internacional de que esa conducta es una norma jurídica. Serían esas las características de la costumbre en el plano internacional. Ahora bien, hay un tercer elemento, just cogens, en el campo del derecho internacional que se refiere a un conjunto de normas imperativas que son innegociables. Son un conjunto de normas que no pueden ser relajadas, no puede existir una costumbre en contra de ellas, no puede existir un tratado que vaya en contra de ellas, es decir, son como una suerte de dogmas en el campo del derecho internacional y que provienen del derecho común. No se entiende, el Jus Cogens sobre todo tiene una característica de su universalidad, es decir, que los principios derivados de él, ¿sí? Que van a ser considerados como normas imperativas e imposibles de derogar, no pueden ser entendidos como una expresión regional. Es decir, no puede decir que bueno, algo que es una norma de Jus Cogens en América Latina no puede hacerlo por diferencias culturales en el Asia. Si es así, no estamos ante la presencia de ese tipo de derechos, ese tipo de norma imperativa. Entonces se dice que su definición es imprecisa. No está muy bien definido, no estamos muy claros qué es ese jus cogens. En ese caso siempre debemos recurrir a los tratadistas y a la jurisprudencia para ilustrarnos, para indagar un poco sobre eso, para tomar decisiones. No existen reglas específicas para determinarlo en el derecho consuetudinario y tendría como un valor internacional. ¿Cuáles pueden ser esas normas?
Se citan, por ejemplo, la prohibición del uso de la fuerza desmedida, el uso agresivo de la fuerza, por ejemplo, cosas, volviendo a los nazis, cosas como la Blitzkrieg, aquella guerra relámpago que se inició, un poco esto que está pasando, bueno, un poco bastante esto que la política de Rusia en Ucrania y en Crimea es un poco también va en contra de la prohibición del uso agresivo de la fuerza, el derecho de legítima defensa. Yo no puedo renunciar por un tratado al derecho de legítima defensa, ni puedo validar por un tratado el ejercicio del uso agresivo de la fuerza, porque hoy en día, ¿sí? Existe una política mundial, al menos formal, ¿sí? De la existencia más de un jus ad bellum, un jus contra bellum. ¿Qué es jus ad bellum? Jus ad bellum es el derecho que yo tengo a hacer una guerra justa, una guerra legítima. Si recibo una agresión en mis fronteras, por decir, una agresión de cierto rango, pues yo tendría el derecho de responder a esa agresión con el uso de las fuerzas ofensivas militares. Eso está regulado por el jus ad bellum en los casos de ejercicio del derecho internacional humanitario. Pero hoy en día vamos al jus contra bellum, es decir, a la limitación de la fuerza militar hacia el uso preventivo. Prácticamente vamos hacia al menos formalmente, porque la guerra de Ucrania pues desmiente, y gran cantidad de guerras que hay en el mundo, la guerra de Ucrania desmiente de forma abrupta y desmedida la existencia presunta de ese jus contra bellum, al menos si existe dentro de los tratadistas, pero como que no ha calado mucho dentro del campo de los expertos en la política mundial, los que dirigen la política mundial. Entonces sería, ese jus cogens incluye la prohibición del genocidio, ¿sí? Está regulado como delito, pero debe estar prohibido. No existe la posibilidad de que yo, por medio de alguna normativa internacional, pueda regular, bueno, vamos a hacer un genocidio, pero hasta tal punto, porque es que los judíos lo merecen, o X cosas. Los kurdos, que también han sido objeto de persecución. Eh, la prohibición de la esclavitud, la prohibición general de la tortura y los crímenes de lesa humanidad. Veo que Giovanni está levantando la mano. Dígame, Giovanni. Una pregunta, profe, ahorita que está topando este aspecto. En cuanto al jus solis y el jus sanguinis a nivel internacional, ¿tiene la misma ponderación al momento de garantizar los derechos humanos? En cuanto al jus solis y al jus sanguinis, fíjese, usted me dice en cuanto a la nacionalidad, ¿sí? En cuanto a las formas de adquisición de la nacionalidad. En esos casos tenemos que ver que eso obedece a la constitucionalización, a la previsión constitucional que se le haga, y en los casos de conferimiento de la nacionalidad, también tendríamos que revisar normas internacionales, pero normas internacionales de derecho internacional privado, que en últimas son normas de derecho interno, porque el derecho internacional privado realmente recoge elementos de tratamiento de situaciones que en circunstancias normales serían de derecho interno, pero que tienen un elemento de extranjería, ¿sí? Entonces, en esos casos, debemos obedecer a normas constitucionales y a normas de derecho internacional privado. Pero, siempre llega el pero, si en ese caso está el tema de los derechos humanos, ¿sí? Debiera prevalecer el conferimiento, si estamos en esos casos del conferimiento de la nacionalidad en una situación similar a la de, pongamos, la de Julian Assange, pero que el problema se derive no de un acto del Estado, sino en cuanto al reconocimiento más amplio del jus soli, el jus sanguinis, debiera prevalecer dentro del derecho internacional de los humanos la protección de la persona. Pero ¿qué ocurre en ese caso? Que igualito como estamos ante la circunstancia de que
el conferimiento de esa nacionalidad vendría a ser el reconocimiento, más que el conferimiento, el reconocimiento de esa nacionalidad viene a ser un acto de volitivo de los estados, pues nos estaríamos enfrentando con lo de que le digo, las normas internas de cada estado. Dígame, Giovanni, que me iba a comentar algo. Sí, justamente topaba ese aspecto porque aquí en el Ecuador se han dado algunos casos de corrupción y se ha dado que a veces tienen tres, cuatro nacionalidades. Nosotros vemos de acuerdo, como ustedes bien lo dice, el derecho interno y también la aplicabilidad del Código Sánchez de Bustamante acerca justamente de estos aspectos. Hemos visto que algunos delitos han quedado en impunidad, puesto que su nacionalidad, pongamos americana, les protege. Su nacionalidad en ciertos países hay la prohibición de extradición, entonces sí me parece interesante y por eso yo quería mi pregunta y tal como usted, profe, me acabó de un poquito dilucidar. Yo quería tener entendido justamente acerca del derecho de jus soli, del jus sanguinis, si tiene esa potestad a nivel internacional de que se lo garantice. Entonces, creo que queda claro, profe. Muchas gracias. Sí, en esos casos, obviamente, debiera haber un avance. Ahí lo que usted me está señalando es un área problemática del derecho internacional privado, ¿sí? Forma parte de esta materia. Pero es un área problemática del derecho internacional privado porque, pues, la aplicación de esos convenios, que en realidad vienen a ser leyes internas de cada país, puede ser generada, como yo dije, puede ser utilizada fraudulentamente para que no se pueda llevar a término, por ejemplo, la concreción de una responsabilidad penal. Y si vamos al campo de la responsabilidad penal, y sobre todo en los casos en que la responsabilidad penal se deriva por hechos contra la cosa pública, contra el erario público, vemos que existe una serie de elementos que se encuentran en juego y esos elementos e intereses, hay intereses colectivos, intereses de la población de un Estado, no digo del pueblo, sino de la población, incluidos nacionales y extranjeros, de repente la prestación de servicios públicos, de la construcción de obras, el funcionamiento general de un Estado, que son cosas de interés que se relacionan directamente con el área público. Entonces, pudiera verse y hacerse ilusoria toda pretensión de un castigo penal, incluso una responsabilidad civil derivada del delito, como consecuencia de un hecho de ostentar una nacionalidad, una persona. Entonces ahí, Giovanni, hay un caso, un área problemática que es digna de estudio. Continuando entonces, existe ese jus cogens que no puede ser derogado de forma alguna, ni decir nadie que sea derogado, ni constitucional, ni por costumbre. Bueno, allá en el Oriente Medio existen algunas costumbres medio feas en la guerra, por parte de los grupos extremistas, ejecuciones públicas como forma de dar un ejemplo, etcétera, etcétera, pues esas costumbres nunca van a ser reconocidas en el campo del derecho internacional, al menos en el que nosotros estudiamos, porque forman parte de Jus Cogens y van en contra de la dignidad humana. La discriminación racial y el apartheid, ¿sí? En Sudáfrica existían las leyes del apartheid y el apartheid era legal, pero pues se apartaba de estas normas de Jus Cogens. Y con respecto hay un punto de la normativa internacional que quiero decir, al que quiero hacer referencia, que forma parte de las fuentes del derecho internacional, forma parte de los tratados, el denominado soft law. ¿Alguno de ustedes tiene alguna referencia de qué es el soft law? Yo creo que hablé antes un poco de eso. No todos a la vez. Nos vamos por orden.
Bueno, para no preguntar de repente y digan, no, pero el profesor está inquisitivo. No pregunto, en realidad es como propongo conversación. Habíamos hablado que existen unas normas dentro del punto de vista, dentro del contexto internacional, que pues sí son suscritas por los estados, pero no tienen las características de un tratado, y algunas sí son suscritas, pero contienen una serie de normas que más que imperativos normativos que van a regular la conducta de los sujetos de derecho internacional, tanto en el plano internacional como en el plano interno, es decir, de los estados, en su actuación internacional como en su actuación interna, más que regularla, más que dar unos imperativos que no pueden ser dejados de lado, estas normas me establecen como una serie de declaraciones de intención, declaraciones de buenas intenciones, es decir, los estados deben entender, a eliminar la discriminación, a promover la igualdad de género, hasta ahora entendido solamente entre hombre y mujer, porque de ahí para allá se complica mucho el asunto. eh, los estados tienen la intención declaran sus buenas intenciones de desarrollar acciones de aquí a 100 años, un poquito más corto el tiempo, unas acciones de aquí a 100 años para disminuir el deterioro ecológico, el deterioro de los ecosistemas, la proliferación, en contra de la proliferación de armas nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de normas que son más declaraciones de intención, declaraciones de lo bonito que yo quisiera que se convirtiera al mundo de acuerdo a la actuación que habría de asumir los estados. Esas son normas de soft law, es decir, que son normas que hasta cierto punto no son muy fáciles de recurrir ante un tribunal internacional, serán como una especie de orientación, porque no existen unas obligaciones concretas de los estados para cumplirlas. Porque, por ejemplo, si yo estoy hablando de un tratado de integración internacional, el tratado de integración internacional me dice que debo hacer yo como Estado, qué condiciones debo cumplir, las fases de la integración, las características que voy a desarrollar, por ejemplo, la disminución de las barreras arancelarias, algunas algunos temas concretos que yo debo cumplir, específicos, con la fecha de cumplimiento, pero en el caso por ejemplo, los tratados ambientales o los tratados de no proliferación de armas nucleares, es un poquito más duro, son simplemente declaraciones de intención. En el tratado de protección del medio ambiente se toman un poco como una condición que yo debo cumplir para poder ir hacia una gestión ambiental sostenible, por lo menos, fíjense ustedes, los objetivos de desarrollo sostenible que son muy importantes en esta materia, la Agenda 2030, tiene una serie de obligaciones para los estados, pero unas obligaciones genéricas, ¿sí? Por ejemplo, la protección de los ecosistemas y la diversidad biológica, creo que es como el objetivo de desarrollo sostenible 15 o 17. Sí, ok, sí, está bien. Pero ¿cumplen esto a cabalidad los estados? ¿Les es exigible de plenamente? No quiero llegar hasta allá porque no es una normativa tan específica. Eso se llama normas de soft law. El empoderamiento y las mujeres y las niñas también es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando usted ingresa a verificar en cualquier país el cumplimiento del empoderamiento de las mujeres y las niñas, va a encontrar que de repente de forma existe una mayor apertura, etcétera, 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 pero en el fondo, en el caso de la protección contra la violencia de género, en el caso de la protección contra la violencia patrimonial, la violencia familiar, contra todas las formas de violencia contra la mujer, realmente no se ha avanzado tanto porque también es necesario un cambio de mentalidad que no se puede decretar por vía de
de los tratados internacionales, sino que conlleva un tratamiento específico y fundamentalmente, yo creo que adoctrinante, por parte de los estados, que en el fondo tiene una ideología que no se aparta de la ideología discriminatoria y que pues por ende nunca, no avanza de forma tan rápida, sobre todo en nuestros estados latinoamericanos, que son, digamos, han dejado un poco, pero siguen siendo bastante machistas y discriminatorios. Bueno, es un poquito lo que quería hablar sobre el tema de las fuentes del derecho, como para ampliar un poco y, bueno, tocar varios puntos en ese sentido. Me gustaría oír entonces ahora a Freddy Hidalgo, si de repente tiene algo que comentarnos con respecto a la tarea que se hizo o la investigación respecto de las fuentes o de los problemas o de las problemáticas históricas que debíamos abordar. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Muchas Buenos gracias días. por concederme el uso de la palabra. Sí, si bien es cierto, la evaluación que que nos está retroalimentando en este momento, yo lo hice, se le envió a usted. Pues de acuerdo a los escasos conocimientos y a lo aprendido en el pregrado, pude investigar y pude poner en vuestro conocimiento lo concerniente y que conste en el trabajo. No tuve mayor problema en realizar primero, pero sí para la realización tuve que leer bastante material, porque existe bastante material al respecto, la verdad. Eh, sí, el trabajo estuvo acorde a lo que usted ha determinado, pues sí tenía un poco de duda al principio, pero posteriormente fui consolidando ese criterio que usted acaba de manifestar. Las fuentes del derecho sí están, ya la habíamos estudiado en pregrado, pero bueno, no tenemos normalmente no tenemos uso diario son muy escasos estos de aplicación en la vida, al menos en la vida mía diaria de mi libre ejercicio, pues no le aplicamos mucho, por eso me costó un poco para poder realizar el trabajo, pero sí, en realidad creo que puede salir y bien. Gracias, doctor. Muchas gracias, Freddy, muchas gracias. Sí, este tipo de normativas no son muy aplicables en nuestro campo, digamos, jurídico cotidiano, pues primero porque no tenemos tanta cercanía geográfica, nosotros somos un continente bastante grande, con países bastante grandes, y que no generan ese tipo de interacciones con tanta certeza. Pero, por ejemplo, yo estuve asesorando, ¿sí? Como tutor a una persona que estaba haciendo una investigación en España, creo que era la Universidad de Valencia, Universidad Internacional de Valencia, y esa persona sí encontró la aplicación inmediata en la Comunidad Europea de estas normas, y casi que diaria, porque pues existen normas internas de España y normas internas de la comunidad que van a decir cuál es la ley aplicable en el campo del derecho internacional privado, cuál es la ley aplicable, el régimen jurídico aplicable, por ejemplo, para una persona, porque el derecho internacional privado, ¿sí? Realmente en el derecho internacional privado el problema es muy sencillo. Bueno, el problema, saber cuál es el problema es muy sencillo, resolverlo es lo difícil. Saber el problema es cuál es la normativa aplicable para la resolución de un caso que tiene un elemento de extranjería, uno o más elementos de extranjería. Si una persona nace en un país, se casa en otro y se divorcia en otro, entonces decir cuál es la norma que le vamos a aplicar, por decir así en términos muy sencillos. Entonces, eso es relevante. Quería en este momento, le felicito a Freddy porque, pues, como le digo, reconoce usted que ha desarrollado una buena investigación y ha aprendido bastante en el camino, porque uno, como le digo, cuando uno está en el pregrado, estudia esta materia y pues tiene la presión de las otras materias. O sea, yo recuerdo que cuando lo estudiara con una, ¿cómo se llama eso? Había unos exámenes orales, ¿sí?
y a mí me llamaba poderosamente la atención. Yo tenía una capacidad memorística, me ha interesado siempre analizar, pero tenía una capacidad memorística que ahora no la tengo de esas características, donde podía, digamos, con mucho tiempo, era yo estudiante profesional, podía memorizar aspectos fundamentales del libro, incluso me iba, no como una fotocopia, pero sí veía, sabía hacia qué lado del libro estaban las cosas y cuántos elementos tenía. Me gustaba siempre dividir por elementos los temas. Entonces, sí, ahí hay que decir 4 aspectos. Y me llamaba poderosamente la atención de que yo decía de 4 aspectos y el profesor me decía, me ha nombrado solo uno, falta. Yo decía, pero ¿de dónde voy a sacar? Intentaba dar la vuelta a la página mentalmente del libro y sí ya en blanco. Bueno, en esos casos uno en el pregrado pues está preocupado por aprender, pero tiene esa preocupación fuerte de aprobar, y aprobar en corto tiempo, porque pues, uno quiere iniciar su vida profesional rápidamente. Pero pues aquí venimos a buscar como mayor profundidad, de repente, si no de todo, de algunos aspectos. Quería entonces hacer referencia ahora a algunas tesis. Vamos a ver hasta dónde nos alcance, porque como les digo, se pasa el tiempo muy rápido. Ya llevamos una hora de estudio y parece que acabáramos de empezar y no hemos ni hablado todo. Pero no sé si lo lleguemos a todo. Tenemos una tesis, esta es de maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar, mención en Derecho de los Tratados Internacionales. Fíjense lo específico que es. Y la tesis trata, voy a leer el resumen, los instrumentos soft law y su marco normativo. El derecho internacional viene adquiriendo nuevas formas de manifestación. Así, los actores internacionales, tradicionales y nuevos, promueven la búsqueda y creciente utilización de acuerdos de fácil conclusión, tales como acuerdos simplificados y demás instrumentos de tipo soft law. Ello propicia, en consecuencia, el empleo de formas no convencionales, es decir, no necesariamente tratados, no convencionales para la conclusión de acuerdos de carácter internacional. Al respecto, el gran uso que se le viene dando actualmente a los instrumentos soft law hace necesario contar con un marco normativo que regule su uso de conformidad con el derecho internacional. Ello otorgaría una mayor certeza a los estados sobre los compromisos que puedan estar asumiendo al suscribir este tipo de instrumentos y asimismo se contribuiría a evitar la banalización del derecho internacional. El presente trabajo busca plantear un conjunto de reglas aplicables a dichos instrumentos. Este trabajo plantea un problema. Las normas soft law que establecen esas manifestaciones de buena voluntad se utilizan de tal forma porque se queda mucho más fácil lograr un acuerdo entre los estados, suscribir una manifestación de voluntad de estas características que con el establecimiento de obligaciones específicas respecto de las cuales conllevaría mucho tiempo y tal vez no se logrará alcanzar un consenso para establecer normativas bilaterales o multilaterales. Pero si acudimos a estas normas solo, que son más suaves, de derecho suave, con su traducción literal, también podemos caer en el problema de la banalización del derecho internacional, es decir, que yo establezco normas, son muy bonitas, son muy lindas las normas, pero no van a tener una aplicación práctica. No van a tener una aplicación práctica porque no dejarían de ser manifestaciones de buena voluntad. Entonces, el tesista de esta materia quiere buscar soluciones, buscar ideas respecto de la certeza de cuáles son las obligaciones que realmente asumen los estados a través de estas normas soft law, porque dice, bueno, incluir dentro de su normativa interna normas que regulen el uso sostenible de los recursos públicos, la protección de la fauna y de la flora, evitar la deforestación en el uso de la extracción petrolera o la extracción minera, ¿sí? Y pues sí, sí, se asume esa obligación, tanto en el hecho de normativo como en el hecho de toma de decisiones administrativas. Y los estados asumen esas obligaciones, pero ¿cuándo? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde pueden permitirse
la deforestación no queda clara, ¿sí? Por lo menos en el caso del Ecuador, creo que en la zona amazónica del Ecuador hay bastantes proyectos de mineros, creo, que tienden que tienen se enfrentan las comunidades indígenas en contra de ellos porque pues hay alteración tanto de sus aspectos culturales, de sus aspectos territoriales, como los aspectos ambientales en general. Entonces, el tesista de esta investigación pretende indagar, reflexionar y generar algún conocimiento teórico respecto de cuáles serían los límites de estas normas de soft law para que cumplan la función de generar acuerdos con mayor facilidad, pero también de generar instrumentos jurídicos internacionales con mayor facilidad, pero que permitan también el establecimiento de obligaciones más claras de los estados y vayamos en contra de eso que se llama la banalización del derecho internacional. Entonces, ahí tenemos una idea respecto de que un problema de derecho internacional que pudiera ser tratado en el nivel de una tesis doctoral. Sería bastante complejo, pero si ustedes se ponen a ver, es un tema complejo en su investigación y de repente en la fundamentación que se le haga, pero sería un tema muy bonito y un tema muy sencillo porque usted en 5 minutos explica cuál es el problema. Porque le voy a decir algo relevante respecto de su investigación. No estamos en la materia de investigación. Si un problema de investigación a usted le toma mucho tiempo explicarlo, si usted toma demasiado tiempo explicando de cuál es su problema de investigación, yo le digo Solange, yo le digo Freddy, por favor, dígame cuál es su problema de investigación. Y usted toma demasiado tiempo y no logra que yo comprenda cuál es su problema de investigación, es que, presumo yo, su problema de investigación está mal planteado. Y si el problema de investigación está mal planteado, vamos por mal camino en la investigación. Yo siempre digo, cuando usted tiene su problema de investigación correctamente definido, cuando usted ha descubierto su problema de investigación y lo ha definido correctamente, usted tiene un problema menos en la vida. Eso era medio ocurrente, pero esa es la idea. Ahora bien, habíamos propuesto, ¿sí? Habíamos propuesto una idea de el juzgamiento de los criminales nazis en el juicio de Nuremberg, cuando la normativa interna no validaba la actuación de ellos discriminatoria del pueblo judío y de otras minorías menos populares, pero igualmente perseguidas, como por ejemplo los gitanos. Entonces, habíamos pensado en eso, ¿sí? Entonces ahorita conversamos un poco sobre ese tema, pero quiero leerles el título de esta investigación, que es de la Universidad de Sevilla, una investigación doctoral. La persecución de género en el derecho internacional de las personas refugiadas. Esta tesis doctoral presenta como objeto de estudio la persecución de género en el derecho internacional de las personas refugiadas. Pretende abordar un estudio de género de los elementos configuradores de la definición de persona refugiada en el derecho internacional, a saber, temor fundado de la persecución, las formas de persecución y los motivos de persecución. El propósito es averiguar hasta qué punto los últimos desarrollos legislativos y jurisprudenciales en materia de género y refugio cubren la protección de derechos de las personas refugiadas, condicionadas por la violencia de género. El tema de los refugiados con base en la violencia de género, en la persecución de género, pero analizando las normas actuales, viendo su aptitud para proteger desde el punto de vista de la persecución de género a las personas refugiadas. Así, el espíritu de esta investigación es la realización de un análisis integral de cada uno de los elementos sobre la situación de las mujeres. Disculpe, observando de qué manera específica se produce la persecución hacia ellas
cómo se identifica el temor de la persecución y bajo qué motivo encaja su experiencia de persecución. Entonces, bueno, había otra tesis que es de la Universidad de Madrid que decía: la sanción de los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos en periodos de transición. Un análisis a la sombra de la última experiencia latinoamericana. Esto se refiere también a aquellos acuerdos de paz, aquellos acuerdos, disculpen, aquellos acuerdos, me dio una alergia, de aquellos acuerdos de transiciones, de abandono de armas de grupos armados, en los casos en que existe una dictadura y se logra salir de esa dictadura de acuerdo con ciertas normas que permiten una transición pacífica. ¿Cómo se juzga eso? ¿Cómo se juzga eso? ¿Y cómo se puede revisar desde el punto de vista de los derechos humanos los acuerdos que se logran para lograr esa transición, garantizando, si no la impunidad, o casi sí la impunidad, como cierta transición más pacífica y menos invasiva, por llamarlo así, para las personas que han confirmado violaciones de derechos humanos, pero que nos interesa que salgan de esa posición agresiva. ¿Cómo se hace? Entonces, volviendo al tema planteado del juicio de Nuremberg, y le corresponde intervenir a Juan Cabrera, ¿cómo pudiera resolverse esa situación? Es una situación sin solución, ¿sí? Es una que se le dio una solución práctica. Pero ¿cómo pudiera resolverse, Juan, el tema de cómo juzgar a los criminales de guerra nazi? Yo los llamo criminales, pues digamos, desde el punto de vista material. ¿Cómo juzgarles, siempre considerando que lo que han hecho va en contra de la dignidad humana, pero las normas del país, del Reich alemán, les permitían hacerlo y no existía una declaración de derechos humanos que tampoco establece, em, que tampoco establece delitos que fuera una declaración de derechos humanos anterior a la fecha en que ocurrieron esos hechos. ¿Qué me puede decir, Juan? Buenos días, profe. Bueno, en ese caso sí, realmente fue bastante difícil, porque si es que no existía una declaración de derechos humanos y en la Alemania nazi era totalmente legal por este decreto Niebla se llamaba, ¿cierto? Decreto Niebla. Perseguir a judíos, perseguir a gitanos y prácticamente exterminarlos y también a las personas con discapacidades, entonces es difícil que se haya podido juzgar. ¿Cuál sería la base para juzgar la persecución, los asesinatos y demás? Yo pienso que sería por el principio de dignidad humana. El derecho a la vida, pero claro, no existía, ¿no? No existía, no estaba claramente detallado. Pienso que sería la única forma, establecer un principio que no se debía vulnerar en el derecho internacional o en el derecho de los estados. Claro, Juan. Juan, aquí en Venezuela se dice, diríamos, a Juan le tocó bailar con la más fea. Sí, es decir, cuando le tocó algo complicado, le tocó bailar con la más fea, pero bueno, no es el asunto. Sí, claro, es el tema de la dignidad humana está inherente, ¿verdad? Pero ¿cómo tipificar delitos? ¿Qué haría el juicio? ¿Qué haría el tribunal? En ese caso, ¿sí? Hay un artículo de Robert Alexy, el filósofo del derecho alemán, relacionado, que se lo recomiendo si lo pueden buscar. El artículo trata, el de Robert Alexy, y trata de frente el tema de los centinelas del muro de Berlín, ¿sí? Que estaban, cuando alguien intentaba cruzar el muro de Berlín, había unos centinelas que estaban armados y estaban facultados por las normas de la República Democrática Alemana, que democrática no tenía nada, para dispararle a las personas solamente por el hecho de intentar cruzar el muro hacia la Alemania federal. Entonces, Robert Alexy, dando
investigando las razones en que puede enfrentar a esta normativa interna que validaba netamente la existencia de la realización de este tipo de conductas, habla de que el Tribunal de Nuremberg utilizó una regla filosófica para poder resolver la situación, para poderle darle plena validez a la dignidad humana que usted me dice, Giovanni. Claro que sí, ese es el fundamento, pero pues ellos necesitaban digamos, un fundamento procesal, metodológico, para poder decir, bueno, sí lo voy a hacer y voy a enjuiciarlos ante tales delitos por esto. Entonces, claro, el Tribunal de Nuremberg se excedió en muchas cosas, en el establecimiento de las penas y demás. Pero entonces él decía, vamos a aplicar la regla de Gustav Radbruch. La regla de Gustav Radbruch dice que el derecho puede ser injusto, puede generar situaciones de injusticia. Pero cuando el derecho, y bueno, pues habría que modificarlo, cuando el derecho es intolerablemente injusto, excesivamente injusto, cuando es desproporcionadamente injusto, deja de ser derecho. Entonces, si no existen las leyes del Reich o no existen las leyes de la República Democrática Alemania, las derogamos las leyes desde este punto de vista para hacerla, para, como resultado de que son exageradamente injustas, que encontramos que nos vamos a las leyes anteriores a estas normas. Y las leyes anteriores a estas normas me van a determinar, en la mayoría de los casos, que lo que se está haciendo de acuerdo con esas leyes que han sido derogadas por el juzgador, es un delito. Claro, lo que le digo, el Tribunal de Nuremberg fue mucho más allá, pero esa fue la solución que se le dio, aplicación del regla de Radbruch y decir, estas leyes no son derecho y por tanto no puede sustentarse la actuación de estas personas en ellas, y desconociéndolas vamos a las normas anteriores y encontramos que bien, tratándose de las leyes alemanas o las leyes del país de que se tratase, las leyes originarias de las personas, de donde eran las personas de origen de los judíos que fueron víctimas, o las leyes del sitio donde estaban situados los campos de concentración, que normalmente era hacia Polonia, hacia la Europa del Este. Entonces eso me determinaba que si se estaba cometiendo un delito. Como le digo, se excedió un poco el Tribunal de Nuremberg, pero fue la solución que se le dio. Entonces, en esos casos, vemos allí que si vamos a lo que estamos hablando con anterioridad, estaríamos en presencia también de que una violación del Jus Cogens, que es una fuente de derecho internacional, el Jus Cogens, que establece ese conjunto de normas que no pueden ser derogadas convencionalmente ni por la costumbre, porque forman parte de lo que usted me decía, Juan, de la dignidad inherente al ser humano. Entonces, en esos casos, vemos que hay una nota muy interesante de trabajar. Entonces, fíjense algo, cómo valorar en Latinoamérica las leyes por ejemplo, los acuerdos de paz en Colombia, que prácticamente los que se acogían a ellos, aunque tuvieran violaciones de derechos humanos, pues se les hacía como una especie de borrón y cuenta nueva. ¿Cómo juntar eso a la luz del derecho internacional de los derechos humanos? ¿Cómo juntarlo a la luz de la dignidad humana, de la dignidad inherente al ser humano? ¿Cómo hacer eso? Entonces, fíjense, son temas interesantes que podemos desarrollar desde el punto de vista de una tesis doctoral. No sé si alguien me quiere comentar algo al respecto de lo que venimos conversando. Profe, bueno, Dígame. yo creo que se ha hablado mucho acerca de estos juicios, ¿no? Pero también hay que analizar qué es lo que se ha buscado. O sea, si bien es cierto, ponemos en la palestra la justicia, ¿no? Porque se buscaba a través de esto un juicio justo.
pero tendríamos que ver qué es para el derecho justo, un derecho. Entonces ahí viene el interrogante, porque vemos nosotros aspectos, como dice, la normativa interna lo permitía, la normativa interna estaba clara, había una declaración normativa en la que amparaba, en paréntesis, la acción, el accionar. Pero no nos podemos olvidar también, como nos decía, y un poquito yo lo había hecho anuncio de lo que decía Heinz Kelsen dentro de la pirámide, ¿no? El cuerpo normativo, si bien es cierto, la norma interna tiene como cúspide a la constitución, ¿no es cierto?, de cada estado, no nos podemos olvidar el rango también que tienen los tratados internacionales, los convenios internacionales, y más aún cuando nosotros hablamos acerca de derechos humanos. O sea, y con la palabrita de derechos humanos ya un poco como lo que pone en tela de duda la normativa interna. En nuestra Constitución habla con claridad siempre cuando existan derechos que beneficien pro hominem o derechos humanos prevalecerán sobre la normativa interna. Entonces, sí es un debate porque también hablamos de irretroactividad de la ley siempre va para lo venidero y hay muchos aspectos, ¿no? Jurídicos, legales. En la época, también tenemos que irnos un poquito a la época, ¿no? Ponernos en espacio y tiempo, lo que generó el genocidio, lo que generó justamente este periodo nazi dentro de la historia de la humanidad. Eso, profe, eso es lo que quisiera comentar. Sí, Giovanni, es muy pertinente todo lo que usted me dice porque es un tema complejo. Yo le doy la solución que le dio digamos, la Corte, pero es un tema complejo porque eh, también estaríamos en presencia de un hecho político, de un ejercicio brutal de la violencia en contra de grupos humanos, en contra de la dignidad humana que conllevaría en caso de tolerarse, a situaciones que harían insostenible también la vida humana. Sí, se dice que hoy en día, ¿sí? Hoy en día se dice que existe, más allá del enfrentamiento dialéctico este-oeste sustentado en temas de izquierda y derecha, tenemos un enfrentamiento de la civilización occidental. Hay personas que lo afirman así, de la civilización occidental contra las culturas orientales, incluyendo dentro de las culturas orientales a Rusia, a Irán, Turquía, la India, China, ¿sí? Dentro de esas culturas occidentales, orientales, dentro de los valores occidentales podemos incluir a Japón, aunque está en Oriente, se dice que existe un enfrentamiento dialéctico, porque pues, son elementos irreconciliables, y que en ese enfrentamiento dialéctico las democracias occidentales son más débiles en cuanto a la simple forma de resolución de ese conflicto, porque los países orientales están menos limitados, y lo veamos en términos geopolíticos, están menos limitados por el logro de consensos en cuanto a sus políticos internos, porque de repente son regímenes autoritarios que pueden tomar decisiones de forma más rápida e incluso decisiones que pueden apartarse del ejercicio de los derechos humanos, ¿sí? Por ejemplo, es paradójico el hecho de que en Rusia esté haciendo las acciones que hace en Ucrania y Europa le haya respondido con sanciones económicas, que claro, afectan, pero digamos desde el punto de vista de equiparar el nivel de agresión de las dos, o de respuesta de las dos posturas, es bastante difícil. Entonces, estamos en presencia de problemas que son políticos y también jurídicos, a los cuales debemos darle una solución desde el punto de vista jurídico. Por eso yo le digo, en el campo del derecho internacional hay mucho material para estudio y reflexión, incluso para tesis doctoral. Hay de la Universidad Pompeu Fabra, una tesis que me llamó poderosamente la atención por, digamos, lo novedoso de su planteamiento, y que se relaciona incluso con normativas
que existen en el Ecuador, en la Constitución. Se llama la ambientalización del derecho internacional humanitario. Recordemos que el derecho internacional humanitario es aquella parte del derecho internacional que regula el ejercicio de la guerra, y del tratamiento que se le tiene que dar a los diversos actores que forman parte de esa guerra. Entonces, la persona, obviamente, se trata del tratamiento de las personas, los seres humanos, pero el autor de esta tesis plantea ambientalizar el derecho internacional, incluir como una variable dentro de su estudio a la naturaleza. La presente tesis doctoral, leo el resumen, que lleva por título Ambientalización del Derecho Internacional Humanitario, tiene como objeto analizar la protección que recibe el medio ambiente en tiempos de conflicto armado conforme al ordenamiento jurídico internacional actual. Dadas las limitaciones existentes, se propone la ambientalización del derecho internacional humanitario, entendida como la incorporación de normas, principios, estándares y o mecanismos propios del derecho internacional del medio ambiente en las normas del derecho internacional humanitario. La idea principal de esta investigación es que el derecho internacional público ha evolucionado hacia una estructura esencialmente comunitaria, transformando el ordenamiento jurídico internacional en un sistema normativo complejo en el que los diferentes regímenes internacionales se han de integrar y relacionar de manera coherente y armónica. Es responsabilidad de los diferentes operadores jurídicos promover y garantizar el principio de armonización que debe imperar en el derecho internacional público contemporáneo, utilizando para ello todas las herramientas y técnicas disponibles en este sistema normativo. ¿Qué quiere plantear esta tesis? Esta tesis plantea que si bien estamos frente a una situación de conflicto que se ha regulado, cómo va a ser el tratamiento de los prisioneros, cómo va a ser el tratamiento, que yo digo que es una cosa paradójica, porque estoy regulando cómo puedo matar legalmente a las personas y hasta qué punto puedo actuar. Pero dentro de esa situación paradójica del derecho internacional humanitario, para disminuir, dijéramos, como decía un chiste de Quino, el autor de Mafalda, cuando era joven yo pedía la paz, ahora me conformo con humanizar la guerra. Bueno, dentro de esa forma de humanización de la guerra, desarrollada por el derecho internacional humanitario, el autor de la tesis propone reconocer los derechos de la naturaleza, y por eso me refiero al Ecuador, donde se reconocen los derechos de la naturaleza por sí misma, sin relacionarlos directamente con la persona humana, reconocer los derechos de la protección de la naturaleza en los conflictos bélicos, porque realmente, por ejemplo, vamos a los antiguos, una estrategia muy popular en la guerra, que todavía se usa esa estrategia de la tierra arrasada, que es destruir todos los recursos vegetales, animales, hídricos, todo lo que se pueda destruir se destruye en esa incursión bélica para dejar al enemigo sin recursos y doblegarlo así. Entonces, ese tipo de violaciones a al equilibrio ambiental, considera este autor que deben ser incluidos dentro del derecho internacional humanitario, es decir, ambientalizar el derecho internacional humanitario. Me parece una idea, como dijéramos, luminosa, una idea realmente brillante para una tesis doctoral, dada la relevancia y pertinencia social en esa materia. O, por ejemplo, esta que es de la Universidad de Sevilla. El derecho internacional de la migración, en el caso de Estados Unidos y su frontera sur. El derecho internacional de la migración se encuentra, en el resumen dice, atrapado en la paradoja de la globalización, entre dos tendencias en apariencia contrapuestas: uniformización y fragmentación. Resulta reduccionista culpar a la fragmentación de la falta de eficacia de las normas, como insistir en que la desformalización resolverá su ineficacia. Actualmente, el derecho internacional de la migración es una manifestación de las relaciones de poder existentes en el entorno internacional y dista mucho de reflejar la realidad social o de responder a la necesidad de regulación de los movimientos migratorios. Vincular su fracaso a debilidades de forma distrae la discusión sobre las limitaciones de fondo. Su errada formulación como un sistema binario en el que las categorías de migrante y refugiado son ambiguas a la luz de la complejidad de los movimientos de población global,
no permite dar sentencia jurídica al migrante. Este derecho internacional de la migración, imperfecto y carente de legitimidad, posibilita un status quo que facilita el manejo de los flujos migratorios bajo criterios de eficacia. Evade cuestionamientos en el ámbito jurídico material sobre la razón de ser de la norma y contraría valores de justicia e igualdad que debe garantizar el sistema normativo, cuya finalidad debe ser, en últimas, la protección de la persona migrante. Se refiere esta tesis al derecho que regula la migración internacional existente actual, que es descomunal. La más notoria es la venezolana, pero que existe hacia los Estados Unidos. Entonces, se revisa la pertinencia, la efectividad de esas normas, el reconocimiento del estatus de inmigrante y las decisiones políticas de los estados. Las decisiones de los estados que tienden a internalizar, resolver internamente un problema que es de derecho internacional. ¿Por qué? Porque en el derecho internacional impera la soberanía de los estados. ¿Qué tan relevante, qué tan pertinente o asertivo es el derecho internacional de la migración para resolver estos problemas? Y pues van a revisar el tema de la frontera sur de Estados Unidos con las diversas normativas que yo llamo a veces, porque uno se pone a analizar en todas esas directivas y las normativas, sobre todo las normativas administrativas creadas por la presidencia de los Estados Unidos, y uno, esto es algo como descabellado, o no le ve uno un basamento jurídico a lo que afirman, pero pues son las soluciones que dan esos estados de forma soberana. Entonces, ¿cómo relacionar eso con el derecho internacional de las migraciones, el cual se queda realmente en deuda con la atención de los problemas sociales? Porque en este caso no estamos hablando de un derecho internacional que regule la relación entre este estado y aquel, el derecho del mar, el derecho a la costa, el derecho a la zona económica exclusiva, a la plataforma continental. No, estamos hablando de una protección a seres humanos que se encuentran en situación de extrema debilidad, de extrema debilidad jurídica, y las soluciones que dan los estados desde el punto de vista del derecho internacional. Como vimos, son algunos planteamientos interesantes, aparte de los que nos dijo Giovanni, que nos pueden dar ideas, y de acuerdo también a lo que ustedes hayan desarrollado en sus investigaciones para la tercera tarea, nos pueden dar ideas de que es factible, es posible investigar en el área del derecho internacional, plantear una tesis doctoral en el derecho internacional puede irnos ayudando a construir esos elementos para el planteamiento de una tesis. No es que queramos, como le tocó a Juan, bailar con la más fea, ¿sí? Porque, bueno, no, yo prefiero hacerlo en un área de repente donde que me sea más amigable, que me sea más dentro de mi derecho interno, el derecho penal, etcétera, etcétera. Pero debemos entender que mi investigación debe tener un rigor epistémico eh, que genere conocimiento, y debe tener su desarrollo filosófico, porque en el campo del derecho, más que tesis de campo, vamos a desarrollar tesis documentales y no vamos simplemente a repetir lo que ya dijo sino vamos a sustentarnos en lo que dijeron los anteriores, pero a reflexionar y generar nuestra propia visión de los temas que estamos tratando. Entonces, pues el campo del derecho internacional es un campo que puede ser interesante para estas iniciativas investigativas de ustedes. No sé qué comentario tengan, porque ya estamos llegando al final de la clase y de la asignatura. No sé qué comentario tengan, si tienen alguna, no sé, algo que deseen conversar, algo que, que deseen decir antes de que nos vayamos. De igual manera, ustedes tienen mi número, yo sigo atendiéndoles para que ustedes desean, porque soy docente de esta institución y creo que tal vez les dé alguna otra asignatura en el futuro. Pues tienen la palabra ustedes, compañeros. Bueno, profe, yo
agradeciéndole, ¿no? Justo como usted dice, estamos por culminar la asignatura. Creo que ha sido muy provechoso desde varios aspectos. Cada asignatura tiene su importancia dentro de la malla curricular. Cada asignatura tiene, como decir, su peso, pero no podemos dejar de lado que el derecho internacional es un cúmulo de resto de asignaturas. Yo le veo por ese lado, es muy importantísimo. Nosotros vemos dentro del derecho civil, dentro del derecho penal, dentro del derecho ambiental, dentro del derecho constitucional, siempre vemos el imperativo del derecho, ¿sí? Esa viabilidad y creo que con los trabajos, con las sesiones que hemos tenido, con las investigaciones, estamos llegando a ese objetivo de adquirir mayor conocimiento, reflexionar, como usted dijo, a veces ya la capacidad de poder memorizar con el tiempo vamos un poquito culminando, pero cuando reflexionamos, cuando razonamos, creo que los conceptos que nosotros vamos adquiriendo nos van fortaleciendo profesionalmente, académicamente. Entonces, yo de mi parte, agradeciéndole por esa apertura, por permitirnos nosotros no tener, como decir, ese triángulo, profesor acá, alumno acá, sino ha sido siempre, ¿qué cosa? Una conversación abierta. A veces uno aprende más de las experiencias, de los casos reales, de lo frío que está en la normativa. Entonces, yo de mi parte, profe, agradeciéndole por sus conocimientos, por su paciencia, por la movilidad que ha tenido dentro de esta asignatura para que nosotros a través de nuestros trabajos de investigación logremos ese objetivo. Yo de mi parte, muchas gracias. He cumplido todas mis expectativas con esta asignatura, esperando que en un futuro, si Dios lo permite, nos toque alguna otra asignatura. Gracias, profe. Muchas gracias, Giovanni, muchas gracias por sus palabras. Y sí, pues digamos que todos intentamos dar lo mejor que se pudo, porque pues el tiempo es corto, la materia es compleja. De repente, pues sí, estamos en esta virtualidad que pues es muy buena, pero pues también en el salón de clase uno pues tiene otro tipo de interacción y pues hay que aprovechar las ventajas del medio y las ventajas que hoy tenemos de investigar casi que cualquier cosa, si hablamos idioma inglés, también investigamos mucho más. Pero incluso solamente en el campo del español o el castellano, tenemos una gran cantidad de material, de acceder a material muy, muy bueno, muy impresionante, muy, muy relevante. Entonces, se ha hecho lo planteado, esperamos cumplir, como les digo, haber cumplido con las expectativas, que nos llevemos un aprendizaje de esta materia, una iniciativa para ver, recordemos que estamos en el nivel doctoral, para ver cómo vamos a desarrollar nuestra investigación, nuestros problemas de investigación, vayan pensándolos de una vez para que cuando terminemos, cuando vayamos a ingresar en las materias de proyecto y demás, ya vayamos más sustentados, ya vayamos con una idea. El profesor de proyectos los irá ayudando a delimitar bien su problema de investigación, que es lo fundamental que hay que hacer en la materia. Ya teniendo el problema de investigación, ya teniendo el plan de lo que uno va a hacer, pues tiene que trabajar fuerte, pero sabe hacia dónde va. Entonces, espero haberles colaborado un poco en su formación y muchas gracias a todos ustedes también por la atención y la deferencia que me han conferido. Gracias, doctor, de parte de Freddy Hidalgo. Le hago extensivo las palabras del compañero Mendoza al, al llegar hacia nosotros con sus conocimientos muy sólidos y que al menos para mí, creo que para todos los compañeros ha sido de mucho provecho para refrescar esos conocimientos y pues tener un horizonte a donde llegar y poder avanzar con la tesis doctoral. De mi parte, muchas gracias, doctor. Sus conocimientos han sido muy sólidos, como vuelvo a repetir, y mis expectativas han sido cubiertas en su totalidad. Gracias, doctor, nuevamente. Muchas gracias, Fred. Muchas gracias.
Gracias, profe, de parte mía, igual adheriéndome a las palabras del compañero Fred Hidalgo y del doctor Giovanni, y de la misma forma, muchas gracias por todo. En realidad, para mí ha sido muy fructífera sus clases, se ha aprendido un montón, también me ha tocado leer muchísimo porque hay cosas que ya de pregrado me he olvidado, entonces en realidad para mí ha sido una clase magistrales que me han llenado de mucho conocimiento y obviamente, como dije al inicio, he desaprendido un montón de cosas y que en realidad las vamos aprendiendo poco a poco para realizar una tesis doctoral. De mi parte, muchísimas gracias, doctor. Que Dios me lo bendiga y siempre le cuide. Igualmente, Solange, igualmente para ustedes. Bueno, en esta materia he notado que estamos en presencia de un grupo muy compacto, un grupo bastante compacto en cuanto a su desempeño investigativo, en cuanto a las tareas y en cuanto a las participaciones en clase. He considerado eso, que realmente es un grupo bastante valioso y sobre todo que ha sabido cumplir las instrucciones que se le han enviado y eso es algo invaluable hoy en día. Entonces, muchas gracias a todos y ya entonces nos estaríamos despidiendo. Estoy, como les dije, a la orden. Ustedes tienen mis datos y para cualquier duda que tengan con respecto a la materia o cualquier otra materia, pues me pueden consultar. Al menos les podré oír con calma y ¿cómo se llama eso? Y con paciencia todo lo que tengan que decir. Y no sé, Giovanni, creo que quería decir algo y ya nos despediríamos. No, nada más, profe, como dijo Solans, que Dios le bendiga y que continuemos así el grupo hasta el final, hasta llegar al objetivo que nos hemos planteado. Nada más, profe. Amén, así ha de ser. Bueno, entonces no siendo más, nos despediríamos entonces. Muchas gracias a ustedes y hasta luego. Gracias, doctor.